Bueno, hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias de nuevo o por primera vez a las personas que nos acompañan en este nuevo diálogo de escritura, un ciclo que ya va casi para 2 años y que de pronto se acelera en momentos como estos en los que ayer tuvimos a Sara Mesa y hoy tenemos nada menos que a Elisa Victoria. Hay años en los que parece que sucede algo especial, ¿no? Que si se anuncia el fin del mundo, porque el calendario maya, etcétera. Pero el año 85, no sé qué pasó en España, no sé cómo fue la cosecha de vinos de ese año, pero la cosecha de escritoras fue una cosa impresionante. Es decir, ese año nace Cristina Morales, por ejemplo, y ese año nace la criaturita que nos acompaña hoy. Es decir, nacen varias escritoras de talla internacional que de pronto brotan y dejan al público impactado. Les doy las gracias a ustedes por estar aquí, pese a que pueden verlo después, no hoy en directo, pero sí después grabados en la página del TEA, de la TEA, como me gusta a mí decir, porque es una madera preciosa. Y las gracias, como siempre, a esta institución, a su personal, a sus trabajadores y trabajadoras por ceder el espacio, entendiendo que efectivamente los espacios públicos son, como su propio nombre indica, de la ciudadanía y no espacios cerrados a una élite. No me cansaré de dar las gracias en este sentido, porque creo que le da sentido a lo del famoso espacio público. Y gracias a esto podemos tener un aforo que desde luego la librería en las circunstancias actuales no nos permitiría. Bien, doña Elisa Victoria, sevillana, ella ya vino con nosotras una vez a la Feria del Libro, tiene muchos más libros publicados de los que parece, y luego hablaremos de algunos de ellos que en cierto modo tiene que ver con el de hoy, pero digamos se hace famosa internacionalmente con este libro que se titula Voz de vieja y que tiene una portada excepcional y muy poco habitual, que responde a la tela de un vestidito que tenía ella, hecho por su abuela de pequeña, y que Blackie Books, que es una editorial fantástica, y también gracias siempre a Blackie y a las editoriales que dejan que sus autoras y sus autores se muevan con libertad y las apoyan, pues sí se prestó a ponerla. Y dentro tenemos, para que conste, una postalita con una foto en que la propia Elisa está con ese trajecito puesto y además lleva un texto de ella. Bueno, son ese tipo de detalles que parecen nimios, pero que marcan también mucho lo que es una edición. Bien, con este libro se hizo ella pues una escritora importante en el sentido de que salió en muchísimos medios, tuvo muchas críticas de críticos y críticas literarias de envergadura, críticas positivas y negativas, como es lógico y es bueno. Y después de ese libro va y nos aparece con esto. Con esto que yo le quité la banda rosa que también lleva, pero que también se lo vuelve a editar Blackie en una edición que parece tremenda. Y además se atreve doña Elisa Victoria ni más ni menos a titular su novela El Evangelio, así. Y Blackie así la publica y con las letras doradas y le pone la cruz y dentro unas tijeritas que tienen su sentido cuando leemos la novela. Gracias, Elisa, por estar aquí. Buenas tardes. Vamos a empezar. Cuéntanos, ¿qué? O sea, de pronto un día tú estás y dices voy a escribir un evangelio, ¿no? Otro más porque me parece que los que hay escritos por los apóstoles no sirven y yo voy a ponerme aquí a escribir un evangelio. ¿O qué pasa? ¿Cómo surge este evangelio? Bueno, no sé si se nota, pero me estoy riendo mucho. Muchas gracias, Isaac. Muchas gracias a toda la gente por venir y al espacio. Que las presentaciones con Isaac siempre son muy, muy intensas y muy divertidas. Y sobre la pregunta, bueno, que dice unas cosas que luego me acuerdo y me hacen muchísima gracia.
Pero respondiendo a la pregunta, para yo centrarme, porque estos contextos siempre me ponen la cabeza al revés, porque yo estoy acostumbrada a estar sola, a estar en una habitación en pijama, y hoy me he vestido y he venido, he cogido un avión y hay gente grabándome, es muy raro, de verdad que os lo digo. Pero, bueno, gracias por vuestra comprensión en este sentido, porque lo mío no es hablar, se me da mejor escribir. Y respecto a el momento en el que yo decido escribir un evangelio, la verdad es que yo no lo concebía así. En principio, voy a escribir un evangelio, ni el evangelio. Yo me di cuenta de que había una semilla, de un germen que podía interesarme explorar, que tenía que ver con desarrollar una historia relacionada con el sentimiento tan extraño de la juventud. Esta idea me vino cuando yo empezaba a abandonar ya la veintena, que miraba a la década y me daba cuenta de lo raro que había sido, sobre todo teniendo en cuenta las expectativas que una tiene en la adolescencia. Y también quería explorar el ámbito del sistema educativo, partiendo desde la experiencia propia de haber sido joven y haber sido una estudiante de magisterio infantil. Y empecé a pensar cómo podía desarrollar, cómo podía convertir esas ideas, esas semillas en una historia. Y tardé muchos años en convertirlo en un libro, pero en principio sabía que quería que hubiese una escena importante en la que se menciona la palabra evangelio, que no os voy a decir cuál es porque lo arruinaría. Pero en aquel momento todavía no tenía un título definido y hablando con el que todavía es mi novio, hablamos de que esa escena se tenía que incluir y que era crucial y tenía que estar en un punto concreto. Y yo estaba hablando de las dudas sobre el título y él me dijo, si lo piensas no hay un título mejor que ese concepto porque es la escena que más te importa. Y pensé, llamar a un libro el Evangelio, me encanta. Me encanta la idea porque es potente sonoramente, fonéticamente, porque como título me parecía atractivo, como si yo pasara por delante me llamaría la atención, sobre todo teniendo en cuenta que no tiene nada que ver con asuntos religiosos en el sentido tradicional. Y aparte me hacía mucha gracia porque no sé cómo de común es, pero de donde yo vengo en Andalucía se emplea mucho una expresión que es que alguien ha hablado el Evangelio cuando ha dicho algo incontestable, digamos, cuando ha desarrollado un argumento de ¡guau! Pepito ha hablado el Evangelio con eso que acaba de decir. Y en parte era un chiste un poco soberbio quizás de tener la ilusión de yo haber hablado el Evangelio de alguna manera, porque entonces no lo tenía claro, pero sí que me proponía tratar muchos temas, no solo el de la juventud y el del sistema educativo. Entonces no me vi capaz de desarrollar la historia como tenía en mente, me puse con otras cosas. Salió primero Voz de Vieja y cuando ya estaba Voz de Vieja publicado y yo estaba promocionando el libro y pensando cuál sería mi siguiente movimiento, pensé que tenía que probar con el Evangelio porque me sentía ya preparada, porque me apetecía explorar esa etapa de la vida y porque sentía que tenía también la perspectiva necesaria para afrontar algo que ya me quedaba lejos. Por lo menos a mí me cuesta un poco a veces ver claro cómo se siente una persona en un momento vital si está cercano a mí en edad. Me resulta difícil ahora mismo reflexionar sobre los 34 todavía, por ejemplo. Pero entonces, cuando tenía 34, pensar sobre cómo me sentía con 20, de repente era fácil. Porque al haber cambiado mi psicología, al haber cambiado el cuerpo, pues dije, creo que ahora lo voy a intentar. Y seguía teniendo claro que se iba a llamar el Evangelio, eso nunca tuvo dudas. Fue una idea que
que me convenció y que me sigue haciendo gracia. Ya me siento un poco desvinculada ya del objeto, porque cuando lo ves mucho se vuelve raro, pero es un título que me hace mucha gracia haber puesto. Y es un título efectivamente impactante y muy importante en el eje de la novela, que no vamos a hacer el famoso spoiler en este sentido. Bueno, este libro lo escribe Elisa en una serie de capítulos que son, en teoría, una especie de capítulos de diario, puesto que están ordenados por días y de un año concreto. Son los días en que la protagonista está realizando sus prácticas en un colegio religioso, en uno de los cursos de educación infantil, en el intermedio, y en concreto ella lo cifra entre el 4 de diciembre de 2006 y el 21 de febrero de 2007, es decir, ese margen de tiempo es en el que esta protagonista desarrolla sus prácticas junto, afortunadamente, a una monja bastante benévola, al lado de otras que hay en el mismo colegio, y de sus prácticas nos va hablando, pero no solo de sus prácticas. Tú has mencionado dos temas importantísimos, el sistema educativo. Bueno, yo el otro día le agradecía a Elisa Victoria por teléfono que haya, pasado el bisturí por el sistema educativo de nuestro país, centrándose, por supuesto, en la educación infantil, pero no solo, porque ella, como universitaria, la protagonista, también habla de la universidad, porque más allá de que sea un colegio católico o no, nos da lecciones que considero imprescindibles e informaciones que mucha gente no tiene. Lecciones como que aquí hay mucho profesorado hoy, que tienen que ver con eso de los niños y las niñas de 4 años sentados rellenando fichas, ¿no? Después de que en la facultad te estén diciendo todo lo creativa que puede ser y todas las cosas que puedes hacer, y tú te estás devanando la cabeza imaginando efectivamente todo lo que se puede construir con criaturas de esas edades, y luego llegas y hay un libro de texto impuesto en donde tu obligación es simplemente decirles: en esta ficha hay que hacer esto, y por supuesto, pues eso, no salirse de lo que se está rellenando, no equivocarse, etc. Pero es que además nos cuenta por qué esos libros de texto. Cuéntanos un poco esto, Elisa, porque yo te comentaba el otro día que me pareció maravilloso que desveles que en los libros de texto que se usan en nuestro país en la actualidad, en un estado no confesional, creo que es la terminología definida en la Constitución, son libros de texto que financia la Iglesia Católica. Es decir, los libros de texto de este país, de casi todas las editoriales, menos una concreta que es Santillana, que pertenece al grupo Prisa, las demás pertenecen todas a colectivos religiosos que son quienes ponen el dinero y por ende ponen gran parte de los contenidos o censuran determinados contenidos, ¿no? Cuéntanos eso, porque me parece además atrevido, ¿no? Que en una novela, como quien no quiere la cosa, tú pongas quién está detrás del grupo EDB, detrás de SM, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, esto es una información un poco chocante, que no es algo oculto, es algo que se sabe, pero que resulta un poco inverosímil cuando no se tiene constancia, y resulta tan peliagudo que a mí se me está a punto de escurrir el micrófono porque me sudan las manos de hablar del tema, y no es algo que sea un secreto, pero aún así es difícil de asimilar. La mayoría de las editoriales grandes tienen que ver con órdenes religiosas, y yo quería reflejar el impacto que esto causa cuando lo conoces, porque da en principio una sensación de conspiranoia, de que eso tiene que ser una especie de leyenda urbana o de algo que escuchaste decir a no sé quién, pero que eso no puede ser verdad, que en los colegios públicos, es comprensible en los colegios religiosos, pero que en los públicos se trabaje con libros que están editados y que pertenecen a estas órdenes. Y en principio, pues no lo parece,
pero como tú dices, sí que, claro, los contenidos están seleccionados y se transmiten las cosas de una forma suave, pero que está ahí y resulta sorprendente. Si te empiezas a fijar, te preguntas un montón de cosas al respecto, te preguntas si no está siendo esto un poco invasivo o si... ¿Por qué tiene que ser así? ¿Por qué hay tan pocas alternativas y por qué las alternativas lo tienen tan difícil? Es una cuestión chocante y preocupante. Y yo lo descubrí esto en algún momento de mi juventud y me generó todos estos sentimientos, primero de negación, luego te lo está diciendo alguien que lo sabe desde dentro, entonces tú en algún momento cedes, la cabeza lo asimila y entonces pues te genera como un montón de cuestiones, de preguntas, porque tú misma has estudiado con esos libros cuando has ido al colegio y como tú dices, en el libro, claro, no se está solo reflexionando sobre el contexto de la educación infantil o el contexto de un colegio religioso y privado, sino en general el sistema educativo desde el primer momento hasta que culmina en los estudios superiores, porque tenemos un personaje que lo ha atravesado por completo y ve cómo se relacionan unas cosas con otras, los primeros pasos hacia esa introducción en el sistema. Y esto puede ser, este dato concreto que resulta así tan impactante, puede ser un poco un reflejo de cómo la religión impregna un poco la manera en que funciona la sociedad, porque no sé cómo decirlo, pero muchas de sus doctrinas, incluso para la gente que no es practicante o que su familia no lo ha sido, pues está muy integrado, porque han sido muchos años de gran influencia, todos esos valores han penetrado profundamente y aunque no lo practiques, no creo que haga falta haber rezado por mi culpa, por mi gran culpa para sentir culpa. Son conceptos que han penetrado muy profundo y en general en el libro pues hay un entramado de conceptos que no queda clarísimo cómo se relacionan, pero creo que es muy fácil establecer para el lector los vínculos y que se quede con esa sensación de pero esto es todo una especie de amalgama para que entremos en un redil concreto y que es incomodísimo. Es cierto, lo de las editoriales es cierto, lo podéis buscar, no es ningún secreto, está documentado, hay un montón de noticias y de información al respecto y creo que lo más relevante es sobre todo el sentimiento que te causa cuando lo descubres y eso habla por sí mismo, creo. Es lo que quería reflejar sobre todo, porque tampoco lo desarrolla muchísimo el personaje, pero cómo ella se siente cuando lo descubre es lo más importante. Claro, y además, como tú muy bien dices, así se pueden entender una serie de cosas que le suceden al personaje central y también a otros y a muchas personas aquí presentes, a mí por lo menos, y es que habiendo sido criada fuera del ámbito religioso, etcétera, etcétera, hay una serie de culpas fundamentalmente que están, por supuesto, socialmente totalmente integradas, pero que además se nos han integrado también por la enseñanza pública, porque está el subtexto, ¿no? Que en publicidad se usa tanto y terminas asumiéndolo sin darte cuenta de lo que estás leyendo. Y ahí se podrían llevar a muchos temas, incluido el tema de la mujer, que es un tema aquí de nuevo que tú en Voz de Vieja te despedías un poco de la infancia o de la pubertad, y aquí dices que te despides de la juventud, bueno, te despides de la veintena y sobre todo te despides del momento en que simplemente vives con tus padres o con tu madre, en el caso de la protagonista, sin tener necesidad de trabajar para ganarte los garbanzos, como dices, porque aquí ya es una mujer que estudia y trabaja, una joven que estudia y trabaja. Y ahí
vaya tela también las descripciones tremendísimas que vamos, que Remedios Zafra, que va a venir pronto, seguro que las acuñaba una a una, que haces de esos trabajos temporales, como es el caso del que tienen aquí Lali y Gloria y también Maca, que es el trabajo de Telepizza, ¿no? Y los sistemas de ascensión dentro de la empresa y a la vez los sistemas de castigo, más todo lo que tiene que ver con el uniformito, con cómo te trata la clientela, etcétera, etcétera, ¿no? Telepizza, supongo, porque tú estuviste trabajando, ¿no, Elisa? Sí. Sí. Estaba también en McDonald's, cuidado. Una cosa que quería decir, que he pensado cuando te has puesto a hablar sobre lo de antes, perdonadme, pero hay algo que me preocupa especialmente sobre el asunto de la religión, y no es solo que impregne la sociedad entera y de una manera sutil, sino que no entiendo como persona, como individua, por qué en los colegios públicos también se estudia religión, porque por inercia la mayoría de niños tienen su momento semanal de estudio religioso, y claro, es menor que en un colegio religioso oficial, pero la mayoría lo hacen, y todos hacen la comunión, todos hacen la catequesis. Está como muy interiorizado en la tradición familiar adherirse a esa costumbre católica en nuestro caso, y solo quería dejar constancia de mi incomprensión en ese sentido, porque no veo qué pinta esa opción en el colegio público, por qué se oferta. Y ahora hablemos de Telepizza. Yo fui pizzera en Telepizza, fui hamburguesera en McDonald's, y no es un retrato, en general no son retratos totalmente fidedignos de las cosas que yo viví. En general siempre hay asuntos híbridos en el libro, pero sí, el sentimiento sí es real, de cómo te afecta verte en esa posición, porque aprendes muchas cosas y casi todas son tristes. Desde lo que implica un saco de bacon en el que hay una B, que es algo que si lo piensas, lo cargas, es como, ¿de dónde viene este bacon? Es triste, me da ganas de llorar. Este atún, Dios mío, estos atunes hacinados en una piscina para llegar aquí y ser muy baratos, pasando por el propio desprecio que tienes tú que sufrir, porque tú también te conviertes en una especie de ser humano B, que cobra muy poco y que no es tratado con dignidad muy a menudo, porque los clientes de ese tipo de cadena y de muchas otras, incluso de restaurantes ricos, hay gente que trata el servicio con muy pocos modales, o que no se le ocurre que tú seas siquiera un ser humano con ojos en la cara. Y ha habido gente que me ha tratado a mí con desprecio con 20 años, y yo con 20 años no era una persona nada despreciable, y ninguna de mis compañeras lo éramos. Y tenías que ver cómo las trataban a ellas y cómo te trataban a ti, y cómo los encargados metían prisa, y cómo esa tensión te consumía y sudabas alrededor del horno, y todo eso lo estabas haciendo por 4 euros la hora, que al final de mes pues, es el equivalente a los zapatos baratos de alguien. Empiezas a echar cuentas y eso te trae muchas conclusiones sobre por qué esto así, por qué una estudiante que pierde su beca se ve obligada a o dejar de estudiar o encontrar un trabajo que lo compense, mientras que si un alumno cuya familia tiene grandes recursos no se ve en esa situación, porque no le importa cuánto aumente el precio del crédito, porque su familia se lo va a poder seguir permitiendo. Y entonces no me daba cuenta, pero me
me doy cuenta ahora de que es injusto que te retiren una beca si no alcanzas la excelencia que te están requiriendo estadísticas y si no apruebas un tanto por ciento de las asignaturas, pues ya no lo mereces. Y el que es rico sigue mereciendo ser rico. No sé, hay muchas cosas que no percibía en aquel momento, pero sí percibía claramente cómo era yo percibida, a mi vez, siendo pizzera. Eso me ayudó también a tratar yo mejor a la gente, porque pues a lo mejor con 16 años yo iba al Stradivarius y quería ser muy eficaz y dejaba el probador hecho un asco, porque no me había parado a pensar lo suficiente en aquello. O recuerdo que mi madre me dijera, pero niña, y mamá, déjame. Y cuando te ves en esa situación, de repente respetas muchísimo a todo el mundo, sabes que su tiempo es valioso, que está siendo malgastado, que esa vida no se le está dando el valor que merece. Y además hay cosas positivas que se aprenden también, como a trabajar en equipo a una velocidad brutal, a resolver pequeñas cosas que te importan poquísimo. Yo creo que a nadie, a poca gente le importa de verdad su trabajo, ¿no? El trabajo en sí es un concepto malo, por lo menos a mí me lo parece. No entiendo. Y claro, de ahí se sacan otras conclusiones. ¿Por qué cuesta dinero mi supervivencia? ¿Por qué cuesta dinero que yo siga andando? No, sigo sin entenderlo, porque hoy he venido aquí en avión y cuando el avión ha despegado y yo he visto desde arriba cómo están divididos todos los campos de Andalucía en cuadrículas, me molesta, no me parece bonito, no entiendo por qué todos esos sitios tienen dueños y se venden y se compran y los animales se venden y se compran. Es que son cuestiones que empiezas por cobrar un pedido de una pizza y empiezas a enconarte con el tema y acabas frita. Y claro, mi intención con este libro era empezar por pequeños apuntes de la vida cotidiana que acaban por verlo todo desde muy lejos y decir, esto está todo mal y yo estoy aquí dentro obligada y si me salgo no hay alternativa. Y bueno, son muchos temas. Pero fui pizzera, fui hamburguesera, fui dependiente mucho tiempo también luego y recogí muchos probadores sucios y claro, pues pensé en esas niñas que en algún momento ojalá aprendieran lo que yo aprendí. Es un lugar desde el que observar al ser humano que te brinda muchos datos, salen caros los datos porque te llevas cosas que duelen, pero bueno, luego te sirven para cosas. Por lo menos me puedo permitir a día de hoy estar en pijama 8 meses. Ella y su pijama y su gato, que se ha pasado así la pandemia haciendo las cosas allí. Bueno, hiciste la presentación en pijama, la que se hizo por internet con Blackie. Estabas en una... Sí, el año pasado durante el confinamiento hicimos como una especie de club de lectura en pijama, mi evento más honesto. Pero bueno, no es del todo fácil todavía. Todavía no he vendido los suficientes libros como para estar en pijama tranquila, del todo. No es tan fácil. Bueno, llegará, pero a cambio de seguir escribiendo. Sí, tengo que seguir escribiendo y tengo que seguir vistiéndome a venir a veros. Aunque sea en pijama. Tratas mucho más temas. El tema del cuerpo, que tú ya también en Voz de Vieja y se criticó mucho, como se ha criticado mucho en Panza de Burro, el tema de esas niñas tan pequeñas. Miro para allá porque está Andrea Abreu, que es la autora de Panza de Burro. Esas niñas tan pequeñas y tocándose, o esa niña de Voz de Vieja que jugaba con los muñecos y los ponía a frotarse a los muñecos entre ellos, ¿no? Ahí lo tratabas así, y en este nuevo libro aparece muchísimo el tema del cuerpo, de los cuerpos, desde el tema de las famosas depilaciones de cualquier parte del cuerpo, tanto en mujeres como en hombres, hasta el tema de la talla 36 o de todo esto. ¿Qué importancia tiene el cuerpo en tus reflexiones y en tu creación literaria?
Bueno, parece que tiene mucho, pero desde un punto de vista muchas veces de desarrollo de personaje, porque yo considero que lo necesito para que se entienda bien qué le está pasando. A mí, por lo menos, como ser humano, me afecta todo el tiempo el estado del cuerpo, no sé, y creo que esa es una información que todo el mundo va teniendo en cuenta, pero que en gran parte se oculta o le ocultas a cierta esfera, pero luego a la íntima sí que se lo muestras y no tiene sentido para mí narrar todo lo que está pensando sin relacionarlo con el estado físico. Y claro, eso la lleva también a reflexiones que alcanzan pues, este nivel de pensar cómo es percibido el cuerpo y por qué estos cuerpos son válidos y estos no, y cómo me afecta eso a mí, qué significa. Y está esta parte también en la que me interesa de forma expresiva, porque creo que lo vuelve el texto más orgánico, más realista, más profundo, aunque parezcan cuestiones terrenales en principio, porque son aspectos pues, básicos, descriptivos, no parece que tengan una trascendencia metafísica, pero para mí son importantes en cuanto a hechos con los que se relaciona el personaje. Y creo que para todo el mundo, porque iba a decir para mí, pero yo creo que a todo el mundo le van afectando esas pequeñas cuestiones en la vida cotidiana y van configurando la persona que es. Si tú has tenido acné y te han quedado marcas en la cara y has tenido que aceptar eso o gestionarlo, o has tenido que ir al médico, o esa mañana te has despertado con un flequillo indomable y piensas en ello 40 veces durante el día, en cada reflejo, o intentas olvidarte de ello, pero luego te ves en un espejo y dices, ¡ay, Dios mío! He estado hablando con no sé quién y tenía un trozo de pan entre los dientes, o de pan o de tomate, que es mucho peor. Y esas pequeñas cosas creo que nos afectan a todos y que obviarlas... A mí, como lectora o como espectadora, a veces siento que me falta información si me ocultan estos datos. Si hay una película en la que todo el mundo está peinado todo el tiempo y nadie va nunca al baño, a mí me genera curiosidad. Quiero saber en qué momento se han peinado. Si me están contando la vida cotidiana de alguien y no ha pasado por la ducha en 4 días, ¿cómo es que no tiene el pelo graso? ¿Por qué? Eso se hacía mucho antes, esa chica que se despierta maquillada en un plano muy bien iluminado. Y claro, esas cosas atraviesan luego la sociedad porque hay gente que espera que tú te despiertes maquillada y, y no es posible. Bueno, si te acuestas maquillada, te despiertas maquillada, pero no así. Y son cosas que a mí me gusta saber, porque comprendo mejor al personaje y porque siento que es perjudicial no hacerlo, porque contribuye a todo ese tabú y a toda esa ocultación de datos que a mí me ha hecho sufrir muchísimo, porque ha llegado un punto en mi vida en que me relaciono con poca gente, aparte de cuando me veo aquí con vosotros, y por fortuna he encontrado un lugar desde el que puedo hablar de ello, pero ha habido momentos en mi vida en los que yo me he visto rodeada de gente con la que no tenía confianza y pasando una tarde entera con un retortijón sin poder hablar de ello porque sabía que iban a mirarme como pensando, no, chica, eso no le interesa a nadie, eso resuélvelo en el espacio privado, eso es un asunto obsceno. Y a mí me ha causado un sufrimiento que no es de coña, ¿eh? O sea, yo sé que hace gracia cuando se habla, pero hace gracia precisamente por lo que hace gracia hablar de una caca o hablar de asuntos sexuales, que es como que todavía, jiji, jaja, pues sufrimiento real para mí.
Y es algo que me ha preocupado muchísimo, esa ocultación de datos relevantes alrededor del cuerpo. Así que, tanto en Voz de Vieja como en el Evangelio, en este tipo de género, de novela que yo intento que refleje la vida cotidiana en plenitud, los necesito para que se entienda, porque como lectora yo los agradecería y los necesitaría, y a veces son un poco brutos, pero no sé en qué clase de intimidad vive la gente. No sé si se hacen los sorprendidos por parecer más limpios, no sé ante quién, o si de verdad son así de pulcros. Hay preguntas que todavía no he resuelto sobre el ser humano, pero no creo que sea tan sacado de quicio lo que escribe Andrea Abreu o lo que escribe Sabina Urraca o ni lo que escribo yo. Lo que escribo yo me parece... Intento que se desarrolle de una forma natural y verosímil, y si a alguien le impacta, supongo que tenemos conceptos diferentes de lo verosímil, pero yo de verdad que intento trabajarlo desde ese punto de vista. Y lo consigues desde mi punto de vista, y si efectivamente impacta, pues no sé, a lo mejor no conocemos bien al ser humano y hay gente así de pulcra, como dices tú. Por otra parte, la Ali es súper pulcra, es decir, se limpia casi podríamos pensar que tiene un toque, ¿no? Está continuamente lavándose las manos, lo coge todo con mucho cuidado, es decir que él se cepilla los dientes continuamente para que no le quede pues ese resto de tomate ni nada, pero efectivamente va al baño y resulta que caga y hace esas cosas que son necesidades fisiológicas, pero que parece que ponerlas por escrito causa cierto... Pero es que si yo pretendía presentar un personaje muy preocupado por la pulcritud, necesito que hable de la suciedad, porque tiene que resolverla todo el tiempo. Es algo que le preocupa mucho, y cómo hablar de un personaje pulcro sería muy deshonesto, presentarla siempre pulcra, sin hablar de toda esa gestión que tiene que llevar a cabo para encontrarse limpia. ¿Y de dónde vienen esas exigencias? También pues es necesario, porque si no es un falseo. Si tiene el pelo limpio es porque se lo ha lavado. Sí. No cabe la menor duda que los 4 días de no ducharse no contribuirían a ese pelo limpio. Y efectivamente, si el personaje, como es el caso del personaje central, por llamarlo de algún modo, porque hay muchos personajes en este libro, tiene esa obsesión por su limpieza y por la limpieza en general. Tiene una escena fabulosa con la pareja, pero que esa es más... con esos papeles del váter cuando se le estupió a los otros y ellos decidieron que ya no se tiraban por el váter, pero los tiran en el suelo, que es muy impactante la escena y bastante creíble por otra parte. Sí. Bueno, dentro de todo ese tema corporal, por supuesto, está el sexo. En este caso ya no son los muñecos, es una joven que trabaja y que está terminando la universidad la que mantiene relaciones sexuales y oye, qué mal quedan esos chicos en la novela, ¿eh? Que no hay manera, que es como, ella es al final una actriz redomada porque ella sabe cuándo tiene que decir el ay de las pelis porno y punto, es decir, que no, ya ni se espera que haya alguno que acierte, ¿no? Bueno, ya por diversión se lo toma así, ¿no? Hombre, la estadística, cuando empiezas a tener relaciones sexuales a esa edad, suele ser mala. O sea, en cuanto a buena comunicación y éxito de las operaciones, no... Ahí todavía se está ensayando, hay mucha incomprensión, mucha falta de información a la hora de hablar de ellos y muchos pudores, muchos complejos, mucha exigencia también por parte normalmente de estos chicos, y todo eso, pues la mezcla de no cumplir con el canon que se espera
y todos estos factores de no tener las herramientas para resolver la cuestión, como ir un poco a lo loco. Creo que a lo largo de los años se va aprendiendo un poco a abordar esos temas con las personas con las que te acabas, iba a decir, apareando. Bueno. No, falta de estilo. ¿No? Pues teniendo relaciones sexuales del tipo que sean, creo que en una trayectoria optimista tú acabas como aprendiendo a comunicarte mejor o a desechar también amantes que te hacen sentir mal también a explorar tu propio placer en compañía, que es mucho más difícil coordinarse con otra persona o con varias que tú por tu cuenta. Es una cuestión estadística lo que yo aquí quería recalcar, porque hay... si te fijas, una cantidad abismal de malos amantes a los 20 años y de relaciones sexuales desastrosas que tú valoras también, por otro lado, en sí, solo porque ya el sexo tiene un valor en sí, que te resulta divertido porque estás explorando un terreno que has esperado mucho tiempo y que tiene gracia en sí, pero que luego te vas a tu casa diciendo, uff, esto ha ido fatal. Creo que es muy común. Tampoco es que yo desee con esto dejar a las chicas en muy buen lugar y a los chicos en muy mal lugar, pero es también un reflejo medio realista. Todos son muy torpes y es verdad que los chicos en general a esa edad y a muchas otras son bastante ingratos. Y eso se junta con que a las chicas pues, se las ha sometido a una gran presión estética y ellos también esperan que esa presión se lleve a cabo, se asustan con muy poco y parece que hay que cumplir con un montón de protocolos desde ese punto de vista. Claro, eso supone una de las múltiples decepciones que la protagonista se va llevando, porque es un personaje que estaba deseando llegar a ese punto de tener relaciones y está teniendo su interés, sin duda, porque si no también bueno, lo abandonaría, o igual es que como no tiene alternativa, pues sigue intentándolo, ¿no? Sigue buscando alguna satisfacción, pero que tenía mucha ilusión y fue una ilusión rota que también he querido reflejar en plenitud y creo que es bastante común, que yo sé que hay gente que se lo ha pasado de puta madre follando, siempre, desde el primer momento, que no ha tenido problemas, no ha tenido complejos, ha tenido una pareja comprensiva, hábil, todo bien. Pero me gusta también explorar esta parte que no se enseña tanto, que igual que hay muchas chicas que se despiertan maquilladas, en la ficción hay un montón de sexo falso que se refleja de una manera muy concreta, que es que normalmente un chico y una chica se mezclan y en cuestión de 45 segundos los dos están perfectamente satisfechos y se han compenetrado a la perfección y ya se están fumando un cigarro y ha sido un 10. Y claro, eso creo que hace daño en general porque te genera unas expectativas absurdas que también me parece sano romper. Es doloroso igual pensar que es de otra manera, pero también es mucho más perjudicial lo otro, creo. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Lo otro es más perjudicial porque, bueno, porque afecta a esa ruptura de expectativas y te sientes más sola, mientras que aquí ves que es algo que ocurre y que no todo es como en los anuncios de desodorantes ni como en las pelis, ¿no? Vamos a hablar un poquito de tu forma de escribir, si te parece, Elisa. Tú tienes una forma de escribir que a mí me da la sensación como de manguera, de un chorro, porque es cada capítulo, en este libro en concreto, es como un monólogo
enorme con párrafos largos y taca, 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 y después una pequeña parte de diálogo que puede ser entre las dos amigas que trabajan juntas en la pizzería, entre la Gloria y tal, que puede ser entre Lali y su madre, que puede ser con los niños y las niñas cuando ya está en la guardería, pero es decir, siempre hay en cada capítulo una parte de diálogo, pero fundamentalmente hay un chorro que no es además ni autobiográfico, ni del yo, aunque sí efectivamente está narrado en primera persona, pero no da esa sensación de autoficción ni mucho menos, sino que es muy descriptivo y continuado. No, por ejemplo, tú empiezas, bueno, el primero es brutal porque tú empiezas y haces un párrafo que ocupa prácticamente toda la primera página y después es que sigues y sigues y sigues y en todo el capítulo, pues aquí ya al final es cuando entran los diálogos. Que es algo extraño para mí porque suele haber escritores o escritoras que casi todos dialogados, que en eso los norteamericanos y las norteamericanas eran los grandes en su época y siguen siéndolo en gran medida, y otros en que todo está cantado en primera o en tercera persona, pero no hay diálogo, pero tú haces las dos cosas, pero la parte monográfica es como te va produciendo como vamos a ver dónde llego, a dónde va esto, y al final del capítulo para y hablan, ¿no? Entonces te sale así, siempre te sale así, es como las ideas ahí bulléndote y esa escritura, o te lo planteas en cada capítulo cómo quieres estructurar, cuándo quieres que los personajes estén hablando, cuándo quieres que se esté solo oyendo la voz de Lali, o cuando, supongo que sí te lo planteas, ¿no? Sí, sí, pero quizá no he atendido tanto a que haya tal cantidad y luego tal cantidad de texto de hilo mental y tal cantidad de diálogo. Sí, es verdad que a mí me interesan también mucho los diálogos, el texto dialogado es algo que yo aprecio y que disfruto también a la hora de elaborar, y en Voz de Vieja hay mucho más diálogos, pero este libro, no sé si por llamarse el Evangelio, igual me llamaba un poco más a que hubiera grandes reflexiones. No sé en qué sentido tiene que ver, supongo que con la parte más de no sé quién ha hablado el Evangelio que con la parte evangelizadora en sí. Pero el libro empieza a través de un detalle pequeño de la vida cotidiana y se va configurando el carácter del personaje, como que a través de algo pequeño empieza a pensar pum, 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 y se va abriendo ese enfoque como antes mencionábamos. Y sí he intentado darle al lector una cantidad de espesura soportable. Digamos que yo intentaba que fuese forzar un poco la presión de ese hilo psicológico, y cuando yo a la hora de repasar el texto veía que se estaba poniendo muy intenso, tú sabes qué cantidad de paliza mental y de atención es capaz de soportar un ser humano cuando tú te pones en el punto de vista de la lectora. Y entonces dices, aquí necesita haber una ruptura. Porque también creo que es realista que a veces estamos inmersos en pensamientos que se van muy lejos y de repente alguien nos habla, o de repente tenemos la cita que estaba pactada y ocurre así. Tú venías pensando en un problema mundial o estatal o trascendental y ocurre este encuentro porque era la hora. O vas andando y alguien te saluda y hay un corte seco. Eso es muy frecuente. Así que quería reflejarlo así. Y hay una parte de mí también
que creo que está muy influenciada por el texto filosófico, que durante varios años de mi vida tuve mucho contacto con ese tipo de textos y no todos, porque hay algunos que son un pestiño, obviamente, pero muchos de ellos, los que están escritos con soltura, me han causado un gran disfrute. Seguir, acompañar el hilo mental de las ideas que propone el autor o la autora. Y este libro, teniendo una protagonista más adulta, claro, en Voz de vieja me lo podía permitir de vez en cuando, pero ya el personaje estaba al límite, porque tenía 9 años, pero aquí tengo ya una chica de 20 que está observando todo, siendo ya mayor, viéndolo todo bien desde dentro, teniendo experiencias plenas en muchos aspectos de la vida, y sí se le podía adjudicar esa capacidad reflexiva, y supongo que tiene algo de relación con esa influencia. Creo que se puede pasar bien acompañando el hilo mental de un personaje, por lo menos a mí me puede gustar, pero claro, es una novela, entonces en algún momento tienen que pasar cosas y tienen que seguir pasando. Había muchas veces también que me he dado cuenta de que había que cortar antes, porque este libro podía haber tenido, o sea, el manuscrito original tenía muchas más páginas. Y se han reducido muchas de esos párrafos inmensos porque ya me parecía que estaba siendo redundante o porque se estaba yendo a terrenos demasiado lejanos y yo sentía que el lector se iba a perder. Así que intento equilibrarlo y que en algún momento también se pase a la acción o se vea ese contraste entre que todos tenemos, ¿no? Entre en qué términos pensamos y en qué términos luego nos relacionamos. Porque yo también valoro mucho el lenguaje coloquial y representar el lenguaje de mi tierra también es importante, porque hay muchas expresiones también localistas que a mí me gusta plasmar. Así que, pues, ahí todo el tiempo surfeando entre rayarse muchísimo y luego pues hablar de algo muy cotidiano con alguien de tu entorno y normalmente que se refleje el tema pensado de alguna forma en el diálogo, pero de una forma mucho más ligera. Porque a mí no me gusta tener grandes debates. Me gusta pensar mucho, pero luego me gusta hablar de una forma muy coloquial, muy humana, muy poco pedante. Y bueno, se lo intento transmitir también al estilo del libro. Sí, claro, y usas mucho lenguaje coloquial y mucho andalucismo, diríamos que me encanta, que bueno, que fue otra característica también con lo de Panza de Burro, ¿no? Y que incluso Sara Mesa, que también nació en Madrid, pero es sevillana, pese a su escritura fría, como decía ella ayer, por eso lo digo, porque yo la calificaría de fría, pero ella se autocalificó de fría y de lo contrario que tú, de condensar en las mínimas páginas posibles. Y sin embargo también usa determinados andalucismos y, por ejemplo, llama a su perro Cieso, que es algo que tú también en un momento coloquial dices no sea Ciesa o no sea Cieso. Y ha venido gente a preguntarme a la librería justamente qué significa Cieso, porque... Claro, yo sí viví en Andalucía, pero fíjate, claro, con lo del perro, pues es como un nombre más y parece que no tiene importancia, aunque ella misma varias veces después dice, no, ay, pobrecito, ¿por qué le habré puesto sí eso, no? Pero claro, cuando lees la tuya ya se ve que a otras personas se les adjetiva de ciesa y entonces dice, pero ¿esto qué será, no? Si eso es un malaje. Es un malaje. Sí, un borde que sí, muy malaje. A mí me encantará la escritura, la mía creo que es obvio que es más caliente, pero la escritura de Sara Mesa me encanta y también aprecio mucho que combine de esa forma expresiones que yo identifico a la primera, claro. Pero y que si no identificara a la primera también apreciaría, porque yo he aprendido muchísimo del libro de Andrea claro, y lo he disfrutado mucho, aunque hubiera un montón de cosas que no entendía y además me gustaba no entenderlas durante un buen rato sin buscarlo hasta que por el contexto decía, significa esto, ¡buah! Claro. Porque muchas veces aprendes así en la vida, expresiones nuevas y es bonito.
Es precioso, creo yo, dentro de la función lectora y del placer lector también el aprendizaje que puede producir. Y de hecho creo que con las autoras latinoamericanas pasa mucho, ¿no? Sí, claro, lo adoro también. Y el hecho de que no tengamos notas al margen, sino que, como dices tú, pues te quedes con el sonido de la palabra y las reflexiones y de pronto digas, esto va a ser, y sea un descubrimiento, ¿no? Y eso que últimamente se está dando con cierta frecuencia me parece fundamental. Esto empieza el día que ella, bueno, se le está acercando su cumpleaños, que tú dijiste antes que era algo intrascendente, pero no es algo nimio que se acerque el cumpleaños, es algo bastante importante. Dependiendo de las edades, más o menos importante, pero es como que, que se me acerca el cumpleaños. Y el primer párrafo, y por eso decía yo que para mí es como un chorro la forma, como eso, como un manguerazo, la forma en la que tú escribes cuando escribes los pensamientos. Dice, cuando se acerca la fecha de mi cumpleaños me fijo en los productos que caducan ese día. Abro el frigorífico con las manos limpias. Me gusta hacerlo todo con las manos limpias. Cojo un yogur de fresa que se va a manchitar conmigo el jueves de la semana que viene. Yo cumpliré 20 años y él morirá si no me lo como antes. Se parece a mí, joven y fermentado. Lo consumo de pie con cierto afecto caníbal bajo la luz fluorescente de la cocina. Mi amiga Gloria no soporta verme engullir de esta manera, pero son las 7 menos cuarto de la mañana y ella no llega hasta menos 10. Arrojo el vasito de plástico a la basura y corro al cuarto de baño. El despertador me sonó a las 5:46, pero estuve posponiendo la alarma casi 20 minutos hasta que me arrastré a la ducha. Goro me sigue a todas partes entusiasmado, enorme y patoso, con una manta en la boca que agarra cuando está contento. Es negro, peludo, su cabeza me llega por las costillas y se llama así en honor a un personaje enorme, mitad humano, mitad dragón del Mortal Kombat. El nombre se lo puso una vecina que cuando el perro tenía 6 meses y no paraba de crecer, dijo que no podía con él. Mi madre se lo trajo a casa y ha vivido con nosotras desde entonces, hace ya 8 años. En algún momento empezamos a decirle bobo y el Goro ya rara vez se menciona. Y ahí paras, ¿no? En este párrafo vemos, porque ya directamente sabemos que, o sea, me gusta hacerlo todo con las manos limpias. O sea, me voy a lavar las manos, me gusta hacerlo todo con las manos limpias, voy a tirar el yogur a tal, todas esas acciones, pero acciones pensadas mientras nos las estás narrando. Y aparece ya una cosa que también es muy típica de tu generación millennial y a mí me parece maravilloso, que son las alusiones a películas, a videojuegos, a músicas concretas que te sitúan inmediatamente en el contexto. Es decir, como cuando vas a la discoteca, tú haces la alusión a lo que está sonando y ya las personas que somos bastante mayores que tú hacemos el flashback en el tiempo y decimos, es esta época, o sea, y vemos los trajes que llevábamos y todo porque nos has hecho rememorar a través casi siempre de la música o de, también citas libros, pero fundamentalmente lo audiovisual, ¿no? Parece mucho. Hombre, es que tú lo has leído muy rápido, Izaskun. Casi cualquiera, así cualquiera llama un manguerazo a un texto. Claro, es que yo lo veo así porque pones punto, 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 ¿sabes? No es como... no, fíjate que no tienes prácticamente subjuntivas y no hay comas en este párrafo, lo que hay son puntos y seguidos, ¿no? Sí, porque empieza de una forma muy directa, muy práctica, como llevando a cabo acciones que se están desarrollando a una velocidad de prisa, que eso es algo que... Si no te va a pillar la otra engullendo el yogur. Claro, sí que empieza con... a través del yogur ya se piensa en esto que he observado, que es bastante frecuente, de observar en la fecha en la que caducan algunos productos y si son el día de tu cumpleaños, de alguna forma lo miras y sientes algo confuso, pero creo que todo el mundo se fija cuando ve impresa la fecha de su cumpleaños en un plástico. Y claro, está escrito intentando ser fluido, intentando que entre fácil y que se conozca el personaje de forma muy rápida. Lo de las referencias de este tipo
para mí es algo natural, supongo, porque los personajes tienen que, igual que es importante para mí el dato de cómo se encuentra su organismo en cada momento, es relevante para mí cómo se relacionan con el contexto, y los contextos están llenos de referencias así. Y es un contexto muy local, un poco elevado. Hay un perro al que le han puesto un nombre de videojuego que es algo verosímil, algo poco rebuscado en realidad, que puede llamar la atención porque parece banal, pero bueno, en la vida creo que se van mezclando grandes trascendencias y pequeñas cositas que se comunican entre sí. Y hay algunas canciones, hay algunas menciones a películas, algunos personajes de la cultura popular que, si tú haces, ay, sí, claro, son personajes jóvenes que no se han criado tampoco en un entorno elevadísimo, lleno de referencias de la alta cultura, llamémoslo así, aunque sea un concepto feo. Se relacionan con este tipo de referencias. Y la relación que tienen con ellas es igual de expresiva, por lo menos así lo encuentro. También creo que ayuda mucho al lector a situarse de manera rápida. Si hablamos de que entran en una discoteca y está sonando Corazón Latino y la decoración de la discoteca parece que está inspirada en el decorado del primer Gran Hermano, te haces a la idea muy rápido. Y además, ¿qué piensa el personaje sobre esto? Pues te ayuda a comprenderlo mejor. Piensa que es un horror. Y no es lo que le habían prometido. Bueno, el videoclip de Corazón Latino sí que se lo había prometido, pero a ella le gustaban otros videoclips y por alguna ilusión esperaba encontrarse esos otros. Y pues forma todo parte de un sentimiento que se va ramificando y que me ayuda, a mí me ayuda a conocer mejor a los personajes. No hay ninguna reivindicación por mi parte de la cultura popular en sí. Es una herramienta igual que la descripción del comportamiento del cuerpo o igual que las alusiones a relaciones sexuales, es como cosas necesarias para que se entienda lo que pretendía transmitir. Y creo que es útil, que es eficaz. Sí, lo es muy eficaz, por lo menos a mí me lo parece, por lo que decía antes, la gente de tu generación e incluso un poco más joven lo va a captar enseguida, sitúa muy bien, o sea, estos elementos de la cultura popular no quedan además como algo rebuscado, ni parece que es que, mira, la chica esta quiere hacer como que veamos que ella conoce. No, sino que son, dentro de la novela, están perfectamente integrados y a quien lee inmediatamente se le pone delante la escenografía, es decir, la alusión a un videojuego, a una escena de película o al capítulo de Gran Hermano o a un tipo de discoteca que no está en el centro y tal, y que lo primero que suena es esto, enseguida te sitúa. Me parece en ese sentido muy eficaz. Y como yo quiero que la gente se hinche de preguntarte, hay otra cosa que sí me gustaría recalcar, porque parece que esta muchacha es muy prosaica y no lo es en absoluto. No solo por los temas de reflexión que plantea la novela, que ya hemos dicho son muchísimos, el cuerpo en todos sus aspectos, incluso el vestir, o sea, ya no solo el cuerpo, lo orgánico, los dolores, la menstruación, las relaciones sexuales, las imposiciones estéticas, sino incluso también el vestir, las clases sociales, que decía Elena Medel que su novela era sobre las clases sociales y sobre el no tener dinero. Aquí es un tema perenne, tú lo acabas de decir con lo de la beca, es decir,
las personas que tienen dinero tienen acceso a unas cosas, siempre tienen derecho a ese acceso, aunque suspendan 7 asignaturas. La persona joven que no tiene dinero, que ha tenido una beca, pero la pierde porque ese año no fue perfecto y no llegó a la ratio de tal, puede perder todas sus posibilidades de estudio. Y los otros no están perdiendo nada, ¿no? Y tú reflejas muy bien la periferia de Sevilla, el trabajo de la madre, el personaje de ese tío que convive en la casa y que es un porculón, diríamos, en Andalucía, porque vamos, es que está todo el día metiéndose con la chiquilla, fumando como un descosido y además está allí porque nadie lo quiere y la madre pues vale, lo cuida y esto, pero el señor en lugar de agradecido parece que lo que quiere es provocar continuamente y decirle lo fea que está y el culo tan gordo que se le está poniendo o el poco pecho que tiene, este tipo de comentarios que con frecuencia en las familias aparecen y que parece que se está haciendo una gracieta y causan un daño que tú reflejas muy bien en las personas que los reciben, ¿no? Y luego lo que sí quería resaltar es que pese a estos tirones y esta vida cotidiana tan bien reflejada y que en la parte de los diálogos sí haya mucho tema coloquial, tu escritura es tremendamente poética. Es decir, tú escribiste poesía y tu escritura es que ya en eso que yo le he leído tan rápido, cuando te refieres al yogur dices se parece a mí joven y fermentado, ¿no? Que ya has creado ahí bueno, que me encanta además pensar que con 20 años está una fermentada, pero bueno, que a la vez de esa bombardeo del pensamiento de no solo la protagonista, sino también de Gloria, etcétera, está el que hay metáforas, hay un cuidado de la palabra muy especial, es decir, no me salió así y ya está. Ahí sí se ve que hay después una relectura y esto lo voy a cambiar por esto porque es más bonito. O sea, hay una búsqueda de la belleza también, ¿no? Sí, hay una búsqueda de sentido estético y de un ritmo también que a veces guarda relación directa con el estado del cuerpo, porque cuando el personaje a veces tiene ansiedad, pues el ritmo se acelera. Y intento que se refleje también de esa forma. Y es que ahora mismo me siento abrumada por la palabra poesía, porque bueno, intento darle algo de aspecto poético, pero es difícil en una novela de estas dimensiones. Hoy me he puesto a repasar en un momento tranquilo. Bueno, me he visto en un avión y solo tenía mi propio libro, qué vergüenza. De verdad. Porque yo quería trabajar en el avión, quería sacar el portátil y escribir una cosa, pero tenía 2 señores muy cerca y me daba vergüenza escribir con ellos tan encima. Así que traía un libro para regalar y he dicho, voy a repasar mi propio libro En busca de ratas, que es un momento en el que lleva poco tiempo fuera y aparecen erratas. Perdonadme por esta historia, pero sirve para decir que encuentro faltas de estilo por todas partes. Encuentro que quizá no era la palabra correcta aquí o allá y que falta pulimento, y en ese momento pienso, bueno, si soy capaz de criticarme significa que todavía igual puedo hacerlo mejor, significa que tiene sentido que haga otra cosa y que intente hacerla más fina. Bueno, pues por intentar no fustigarme e intentar enfocarme en un camino más positivo. Pero sí que me interesa. He tenido algunos libros que tenían una intención más puramente poética, que La sombra de los pinos sería el que yo destacaría aquí, que es el segundo libro que saqué, el más experimental, digamos, el más oscuro, y que
y que yo disfruté mucho componiendo, aunque sea un libro muy sufrido, porque era breve, intenso, condensado y me permitió seleccionar las palabras con mucha intención. Aquí, pues claro, no es tan fácil, no da tanto tiempo, sí que lo pretendo, agradezco muchísimo que tú lo valores en algunos aspectos en los que se ha notado. Y sí me interesa mucho también la musicalidad que va adquiriendo el texto, que es una cosa que tiene que ver con la poesía, aunque yo he escrito muy poquita poesía puramente dicha. Pero bueno, sí que es un ámbito que aprecio de corazón. Y intento que el texto sea bonito, claro, no solo que narre unos hechos y que el personaje se comprenda y que haya reflexiones que representen una concepción del mundo y que a veces sea un poco filosófico y a veces sea coloquial y que a veces sea ligero y a veces más espeso, sino que sí que me preocupa que sea bonito. Y cuando lo estoy repasando como hoy y me encuentro que he puesto 2 veces el mismo verbo en líneas cercanas, pienso, A ver, ¿y encontraste ratas o no encontraste ratas? Hoy he encontrado una muy fea. Es muy difícil combatir las erratas, es una cosa que se va, que cuando ya está el libro hecho y es así de bonito, es cuando te das cuenta de que hay. Pero bueno, lo que las corregiré para la próxima edición. Yo diría que es casi imposible, ¿eh? Y Sí. mira que Blackie cuida, pero son contaditas y no llegan a los dedos de una mano, y eso ya es un logro en lo de las erratas. Es que es muy difícil. Cuando no has publicado nunca piensas, uy, si yo alguna vez saco un libro no va a tener ni una errata, y luego te pegan en la cara. Pero yo creo que aunque tú digas que sí, que has repetido, etcétera, etcétera, a mí me gustó mucho Voz de Vieja, como tú sabes, muchísimo, y la defendí mucho porque además me divertí mucho, pese a la tragedia de la madre, pero creo que tu estilo ha mejorado considerablemente. Y lo que has dicho de tomártelo como que todo es mejorable, vamos, es que yo creo que el tema del ritmo, que marca mucho desde mi punto de vista, la musicalidad y el ritmo, una novela, bueno, Virginia Woolf decía que los escritos dependía su bondad o no del ritmo que tenían, y yo creo que esta novela tiene un gran ritmo, un ritmo muy logrado, muy logrado. Y solo para terminar, ¿qué pasa con Blancanieves, mi amor? Porque tú tienes un libro sobre Blancanieves, pero es que aquí hay una parte preciosa donde va a llegar el carnaval al colegio y la seño de práctica se piensa disfrazar de Blancanieves. ¿Qué pasa con Blancanieves? Pues es una referencia instintiva en realidad, porque sí que me ha interesado mucho la estética Disney, con toda su belleza y todo su veneno. Es un interés contradictorio, porque sabemos que Disney está lleno de tóxicos, pero también hay una estética ahí fascinante. Y claro, en la portada de La sombra de los pinos aparece una ilustración de Mireia Pérez, en la que hay una reinterpretación de Blancanieves, pues con heridas y acechada por tentáculos y por babosas. Y no pedí yo una Blancanieves. No, había algunas alusiones a Disney, pero sí que a mí me interesan todas las princesas, la verdad. Siempre me interesan. Y la Chabeli. Sí, y las muñecas Chabel, sí, muchísimo. Me interesan las princesas en cuanto a estética y en cuanto a objetos que analizar con una visión crítica, porque los mensajes que nos transmiten son casi siempre terribles, que no me malinterpretéis en esto. Pero yo quería que la protagonista quisiera disfrazarse de algo y
de alguna forma instintiva, un sentimiento me empujaba a que fuese Blancanieves por hacer una autorreferencia al estilo de Stephen King, y que ese libro que se ha leído tan poco, que alguien tan, tan generoso como tú se diera cuenta y brindara un poco a la memoria esa imagen de una Blancanieves corrupta que ilustraba ese segundo libro, y se relacionaran de alguna manera poco definida, pero no sé, parece que no puedo evitar construir un imaginario que a veces tiene que ver con decisiones tomadas de una manera muy consciente y otras de impulsos que de repente sientes que tiene sentido así y que debe ser así, y que si se entiende está bien y si no se entiende también está bien. Y Blancanieves en concreto a mí sí me parece una de las más siniestras, quizás porque es la más antigua, y en este libro además todo fue encajando alrededor de un pozo. Hay una en Blancanieves al principio ella sale sacando agua de un pozo cuando vive todavía en el castillo con la madrastra, y en este libro el elemento del pozo lo va atravesando todo. Así que me pasó lo mismo que con Santa Justa y Rufina, que es el colegio al que van las niñas. Las niñas no, el colegio de monjas al que está destinada la protagonista. Y yo había escrito que la protagonista ha llegado al colegio y está pensando que podría ser acechada en ese momento por un fantasma asiático. Y yo todavía no sabía qué nombre quería darle a ese colegio, que es una especie de retrato de 1000 colegios a la vez. Y me puse a investigar sobre santas. Yo había llegado a ponerle Eulalia a través de cierto estudio sobre Santa Eulalia que me había fascinado. Y llegué a Santa Justa y Rufina y supe que Santa Justa había muerto por otros motivos, pero que habían echado su cadáver a un pozo. Y todo empezó a encajar alrededor del pozo, y son como piezas que te vas encontrando y es como si fuera un puzzle, y es que va ahí, no puedes explicarlo de otra manera, te lo encuentras y es como, claro, como si hubieses descifrado un código que no existe, pero que tú tienes esa sensación de, claro, es que tiene que ser así, por fin he descubierto cómo se resolvía este enigma, hombre, claro, es esta la respuesta, no hay ningún código, Pero pozo sí, y aquí en la laguna mañana te llevo yo al pozo del fantasma también, para que veas tú que lo de los pozos es... Pues nada, así se va configurando todo, de una manera medio consciente, medio inconsciente. Y muchísimas gracias, Izaskun. Muchas gracias a ti. Yo, si alguien quiere preguntar, que espero que sí, creo que tenemos, no sé, pero como 20 minutitos o algo así para... ¿O no? Te miro a ti, Rebe, intento mirarte para ver si... Bueno, más o menos, sí, ¿no? 10, pues entonces rapidito, pero como a quien levante la mano le paso inmediatamente el micro. Mientras tanto voy diciendo que ese libro que publicó, Esto no es Berlín, ¿no? Sí. Que me encanta el nombre de la editorial, es conseguible. De hecho, yo lo tengo, para que lo sepas. Sí, claro, te sigo. Claro que es conseguible. Y a mí también me llega dinero si lo compráis. ¿Nadie quiere preguntarle a la niña? Aida. Bueno, hay una página donde describe cómo hacerse, qué es lo que ocurre cuando uno se hace la cera por primera vez, que es lo mejor del mundo. Cuando mi hermana se la lea, bueno, se va a partir porque ella salió con media pierna hecha y media no, y gritando al oído. Es que es algo que tan frecuente, tan asimilado, que dices, pero ¿esto cómo va a ser? ¿Cómo se le da tan poca importancia? Se hace como si nada esta tortura. Bueno, ¿qué tal? Gracias por tu Elisa, pregunta. ¿qué tal? Primero quería darte las gracias, entre otras muchas cosas,
por escribir un manual sobre cómo estallarse los granos en el libro, porque me pareció brutal y además creo que el tema del acné es algo que nunca se trata, ¿no? Como en público, y me gustó bastante. Y te quería preguntar, porque me llama mucho la atención tu uso de los diálogos. Creo que es brutal, tanto en Voz de Vieja como aquí. Me parecen diálogos súper conseguidos y súper pulidos, y quería saber si los trabajas de alguna forma concreta o si es algo que, no sé, que te sale o lo que sea. Bueno, muchas gracias por apreciar el manual de los granos. La verdad es que yo lo escribía pensando en eso. No sé si a todo el mundo le servirá, pero quizá a alguien le es útil, porque te dan algunos consejos a veces sobre granos que no valen de nada. Yo he tenido momentos de granos y he tenido que aprender de cero, y bueno, me alegro de que alguien lo haya apreciado. Y respecto al uso de los diálogos, es muy divertido también pasar de hablar de una cosa a otra. Es como, aparte de sí, hay un disfrute, ¿no? Porque es gracioso. Los diálogos me preocupan mucho cuando escribo, y me encuentro también preguntas como que yo estoy representando al andaluz y a veces me siento un poco traidora porque no lo estoy transcribiendo fonéticamente, y eso me genera algo de contrariedad, y no sé si será algo a estudiar y corregir en el futuro. No sé si lo seguiré haciendo siempre así. Pretendo también que sea accesible de entrada. Así que, bueno, me ciño un poco a la manera clásica en la que las palabras se escriben, pero sí que tengo que pensar mucho en el orden en que los seres humanos que yo conozco pondrían las palabras, porque los diálogos de las películas o de los libros a veces encuentro que está un poco forzado, que tiene sentido en el texto, pero no me está transmitiendo la viveza, porque a veces hablando usamos órdenes un poco creativos, un poco que se saltan las estructuras, y yo intento imaginarme a personas concretas diciendo esas cosas. No tienen por qué ser la misma, pero la gente tiene una manera de hablar, todo el mundo tiene una manera de hablar particular, y creo que puede ser fácil para cualquiera imaginarse a esa persona diciendo cosas. Así que intento que sea fiel de alguna manera a eso, y luego es lo único que leo yo luego en voz alta cuando estoy corrigiendo. No tengo necesidad de leer en voz alta las partes de texto, pero las de diálogo sí, porque claro, yo también tengo como todo el mundo, ¿no?, un habla particular, y estoy intentando representar en el andaluz. Entonces me tiene que funcionar, no puede sonarme a mí raro, y aunque las palabras estén transcritas de una forma que no es exactamente la mía, pero sí que tengo que leerlo y que sea fluido, porque estoy intentando representar una manera de hablar que es muy veloz, que va como sola. Y me ha preocupado mucho siempre, así que no sabría qué consejo dar exactamente, pero me preocupa que sea verosímil la forma en que habla la gente, y que nunca suene como si estuviese hablando un actor de doblaje. Es algo que intento con mucha fuerza. Me lo propongo porque no hay peor forma de dialogar. Bueno, si fuese como para reírse de ello, como comedia, vale, pero creo que ha hecho mucho daño el estilo de los actores de doblaje. De repente un colectivo aquí agredido, lo siento. Pero no tiene nada que ver con la forma en que de verdad habla la gente. Y no sabría qué más decir. Leerlo en voz alta hasta que a ti te suene de verdad, y tratar de que no sea forzado, porque a veces intentamos que los personajes digan cosas muy concretas o que empleen palabras
que incluso da igual si son elevadas o no, pero la gente de verdad habla de cierta forma. Y claro, con gente de verdad estoy diciendo la gente que me gusta a mí. Porque hay mucha gente que cuando estoy siendo un poco aquí imparcial, o sea, parcial, porque hay mucha gente que habla de una forma que yo considero inspirada por los actores de doblaje. No me gusta hablar con esa gente, así que intento que sea natural, que no sea forzado. Me estoy empantanando muchísimo. No sé si te ha ayudado. Además, esto luego queda grabado, madre mía. Bueno, ¿alguna pregunta más para desempantanar? ¿O nos quedamos en el ceseo de ese Albertito, que ese sí que habla con la señorita? Y qué bonito es el ceseo andaluz. Sí, eso ha sido lo único que he transcrito de verdad, el ceseo, porque era importante para ese personaje, pero claro, ha sido una licencia suelta que me he concedido. Hola, ¿qué tal? Hola, Lisa. Tengo la voz fatal, perdón. Me pasa algo contigo, como me pasa con Andrea y como me pasa con esta generación, y es que me veo yo como lectora ahora leyendo gente más joven que yo y me sorprende, porque antes, claro, yo leía a los escritores y las escritoras que eran señores y señoras con su foto de biografía y tú veías, claro, es que tiene una historia vital, un recorrido y tiene algo que contarme, ¿no? Como lectora yo cuando era más joven, y ahora de golpe gente mucho más joven que yo me está contando un montón de historias y un montón de experiencias y me está mostrando toda esa experiencia vital y me llega tanto y más que todos esos señores y señoras que también sigo leyendo, ¿no? Entonces me sorprende muchísimo y me da también como una lección de humildad, ¿no? De que los años a veces no son los que te dan todo lo necesario para llegar y para transmitir. Así que eso, ante todo, quería decírtelo porque me parece fascinante realmente, ¿no? Estoy en una edad donde veo para adelante y para atrás y puedo encontrar tantísimas cosas que quizás con 20 pensaba que no iba a encontrar, ¿no? Con gente menor que yo, ¿no? Entonces, ese punto me parece súper interesante y creo que esta generación de escritores así jóvenes están logrando pasar mucho más allá, que antes costaba mucho más porque parecía que el pasaporte tenía que tener una cantidad de sellos para poderse llegar y ya no es así. Están demostrando que no es así y eso es realmente fascinante. Y después de leerte en estos dos libros, siento, y lo voy a decir, no sé cómo decirlo para que no suene raro, pero es verdad, cierta incomodidad lectora, pero para bien, ¿no? Porque cuando uno lee un libro, los personajes los terminas idealizando y terminas creándote una imagen en tu cabeza de cada uno de ellos, pero tus personajes llega un momento que rompen eso y te hacen sentir incómodo. Eso mismo que tú decías, ¿no? De que quieres que sean naturales, pero a veces esa naturalidad te cuesta que te parezca lo normal porque a ti te pasa. Entonces, que a un personaje de un libro tenga un problema, un retorcijón o que no se peine o lo que sea, te resulta incómodo porque es tuyo, porque como ser humano normal, ¿no? O sea, entonces esa incomodidad constante, sé que no te da la sensación de que la busques, pero sí en parte también parece que en algún momento dices, ahora te voy a molestar, ahora te va a joder, o sea, te lo voy a cambiar para que veas que aparte no es el hilo que tú llevabas en tu mente, sino que es lo que el personaje quiere en ese momento. Entonces, muchas veces decía, no lo cuentes, no, quédate ahí, no sigas, ¿no? Porque me resultaba a mí incómodo también, ¿no? De decir, no, esto es algo que nos pasa a nosotros, cada uno en nuestra cabeza, no tiene por qué salir. Buscas esa incomodidad, buscas ese romper y que nos termine molestando y haciendo ese movimiento que a veces haces cuando algo te jode y dices, ¿cómo pudo haberlo dicho? No lo cuentes más. Bueno, muchísimas gracias. Es una perspectiva muy interesante. No pretendo yo causar incomodidad de forma explícita, pero sí como lectora suelo apreciar que haya cierta incomodidad porque
creo que aprendo de esos sentimientos encontrados que no son en principio tan mullidos como como otros que están más aceptados o que tenemos más asimilados. Pero sí hay una parte de un poco contradictorio lo que te digo, porque sí que hay una parte de interés por la repugnancia en mí. Así que es como te puedo decir que no busco la incomodidad, pero que me interesa explorar el terreno de lo repugnante. Así que es como algo que no sé explicar muy bien. Supongo que se completa la información con que me interesa, en este caso del Evangelio, me interesa en muchos momentos hacer un personaje imperfecto, porque muchas veces veía y creo que la he dejado muy perfecta, en ocasiones demasiado perfecta. Es muy bondadosa, es muy consciente, muchas veces tiene los conceptos éticos bastante claros y intento que no lo haga todo bien o que a veces se empantane como yo acabo de hacer antes. Todo mi cariño al colectivo de actores de doblaje. Somos imperfectos, creo que en nuestra cabeza hay un montón de rincones incómodos y que sí que los exploramos, pero cuando yo leo a veces también siento impacto, cuando leo a otros autores y autoras, y muchas veces cuando acabo el libro me doy cuenta de que esos son los momentos que más valoro o los que más me han hecho pensar luego a medio y largo plazo y los que más me inspiran a la hora de yo crear, porque me sacuden, pienso que han sido intensos, que me han hecho reflexionar a otro nivel. Y yo creo que en el Evangelio, quizá tu visión es diferente. Yo creo que lo que más incómodo me ha resultado a mí es hablar de asuntos relacionados con el coño de forma explícita, porque es un asunto poco trabajado a un nivel tan orgánico, digamos, y a mí escribirlo me daba una sensación de vértigo, de riesgo, que suele transcribirse luego desde la lectura en incomodidad o en... pero no es mi intención hacértelo pasar mal, de verdad que no, pero sí que entre una cosa y otra, entre un interés por explorar esos sentimientos de repulsión y de hacer un personaje que cometa errores en su pensamiento también, porque hay veces que llega a conclusiones que son muy imperfectas y más tarde en el relato se van completando y a veces tiene pensamientos que a ella misma le resultan un poco asquerosos. Claro, eso se traduce luego desde tu punto de vista, pero no sé si... Puede ser que haya gente a la que le interese incomodar, a la que le interese la provocación. Sí, creo que hay autores y autoras a los que les interesa despertar ese sentimiento de sublevación en el lector, pero ¿cómo me estás diciendo eso? En mi caso es bastante pacífico. No intento hacer sentir mal a nadie, aunque soy consciente de que en muchos pasajes va a ocurrir. Y en esos momentos pues sé que es una apuesta y que va a hacer que mucha gente lo lea y se quede con una sensación mala porque no va a digerir bien, no va a tener sal de fruta suficiente para algunas escenas, y soy consciente de ello, pero hay veces que intento frenar un poco, pero no se puede censurar del todo,
porque entonces no me interesaría a mí contarlo. Así que sí, que me doy cuenta de que me columpio en muchos sentidos, muchas veces, pero es necesario para mí hacerlo. Y tanto en Voz de Vieja como en el Evangelio, como en cualquiera de mis otros 2 libros, hay muchos pasajes indigestos, pero no puedo hacerlo de otra manera. No sé por qué, pero no me sale. Había otros relatos que yo he escrito y que me han quedado como suaves, mucho más para todos los públicos, pero en libros de esta magnitud, aunque sepa que me estoy cerrando cierto público, necesito meterme en ese riesgo y me da vértigo, porque luego lo he escrito yo y la gente me mira y no siempre es fácil. Hay gente que saca conclusiones raras sobre estos asuntos porque tiene prejuicios y puede considerar que yo soy una escritora desagradable o que tengo que vivir con ellos. Pero es muy bonito que haya gente que sienta esa incomodidad y siga adelante y trabaje con ella y decida acompañar a los autores, autoras que tienen propuestas así más experimentales y más arriesgadas y que encuentren que el sentimiento al final no ha sido del todo negativo. Gracias. Bueno, lo de mirarte, sí. Yo después en privado te hago un par de preguntas, pero ahora te aplaudimos. Ya que nombraste tú lo del coño, esa también es una exploración en el libro muy interesante y aunque sea por esas partes en el que se menciona explícitamente el coño lo digo así porque es la palabra que sale y que bueno, que es totalmente exacta, ¿no? Aunque sea por esas partes, merece la pena leer el libro porque es impresionante, y tú lo sabes bien, la cantidad de gente, no solo varones, la cantidad de chicas de primeros cursos de universidad, ni siquiera estoy hablando, por supuesto, de primaria ni de secundaria, que desconocen absolutamente sus genitales, pero desde luego también desconocen la gran variedad de coños, esta vez, que hay. Y eso produce gran asombro. Yo me acuerdo que mi madre produjo en su momento un asombro tremendo y había un proyecto latinoamericano de fotografías que solo se veían vulvas distintas y las mujeres fotografiadas habrían escrito unos breves textos, pero no te ponían ni las edades, ni las nacionalidades, ni nada. Notabas pues, que había gente realmente mayor y otra muy joven, etc. Pero yo me acuerdo que la gente llegaba, lo miraba, o sea, lo miraba entero. Creo que solo lo compró una persona, pero cada vez que lo miraban entero decían, pero son todos distintos, decían así con asombro, ¿no? Y tú esa parte la has trabajado, y me pareció que maravillosamente bien. Eso sí, no me extraña que después de leerlo uno esté todo el tiempo diciendo, ¿y cómo será? ¿Cómo lo tendrá tan raro? Te mato. Muchas gracias por haber venido, muchísimas gracias a Elisa por su escritura y a todos ustedes. Gracias. Muchas gracias.